Entonces, comenzamos, mis estimados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor Jesús, Padre Santo, ponemos en tu presencia todos nuestros quehaceres, nuestros problemas, nuestras inquietudes, todo lo que nos preocupa, para que en esta noche que vamos a escuchar tu palabra, que vamos a recibir este curso que estamos recibiendo, para que podamos entender lo que tú nos dices. Danos el Espíritu Santo que derrame sobre nosotros para que podamos tener ese entendimiento y esa luz y poder descubrir lo que nos vas pidiendo siempre en tu evangelio, en tu palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a comenzar ya con el capítulo número 4 de nuestro libro amarillo, capítulo número 4, la Biblia y tradición. Biblia y tradición apostólica, léase así, ¿no? De nuestro libro amarillo, capítulo número 4. Entonces, Erika nos va a presentar, nos va a hacer la exposición de este tema y bueno, pues comenzamos. 4.1. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Pregunta 4.1, ¿sí? Ajá. Dice, la revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo, descubrir. Y el 4.2, ¿cuántos tipos de revelación hay? Hay 2 tipos de revelación, la revelación natural y la revelación sobrenatural o divina. 4.3, la revelación. ¿Cómo se realiza la revelación natural? La revelación natural se realiza mediante las cosas creadas. Todo aquello que podemos conocer de Dios debería ser claro para ellos. Dios mismo se lo manifestó, pues si bien a Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo y por ellas entendemos que Él es eterno y poderoso y que es Dios. Romanos 1, 19, 20. Esa sería la revelación natural. Me parece que era más o menos lo que hablaba Diego el capítulo anterior de las obras, de la fe y las obras. Aquí nos está diciendo que a través de las obras de que Dios creó al mundo, que es eterno y poderoso y que Él es y será por siempre. Si alguien tiene algo que decir acerca de la revelación natural, antes de pasar a la revelación sobrenatural o divina. Entonces hay 2 revelaciones, ¿verdad? Vamos a 2 ir revelaciones. distinguiendo. Ya ahorita nos presentan 2 revelaciones, revelación natural y revelación sobrenatural o divina. Entonces, ahorita lo que estamos viendo con Erika es la revelación natural, que es todo lo que simplemente podemos captar, ver con los sentidos, ¿no? Ver la naturaleza, la vida del ser humano, la vida del mundo animal, la vida del mundo vegetal, los astros, cómo están ordenados con una estructura
como decimos, porque Dios es un Dios de orden y precisamente ahí podemos verlo, ahí podemos notarlo, ¿no? La vida misma, pues, es una revelación natural. No necesitaríamos estudiar, por ejemplo, la escritura. La persona que no sabe leer simplemente puede admirar cada amanecer, cada atardecer y ve ahí la presencia de Dios con todo lo que nos ha creado. Esa sería la revelación natural. Sí. Y yo quiero leer Sabiduría, capítulo 13, del 1 al 9. Ahí nos habla en la Sagrada Escritura sobre la revelación natural, para ir viendo cómo la misma Biblia nos va diciendo cómo se va revelando Dios. ¿Sí? Entonces es sabiduría. Entonces, a ver, entonces la revelación, podemos decir, como nos dice el libro, es la manifestación de Dios. Eso es. Es lo que él, su amor se manifiesta, ¿no? A través de lo que ya vemos, tocamos, palpamos. Es esa manifestación de él, de ese amor grande, ¿no? Que él nos tiene. Y la otra revelación es la sobrenatural. Bueno, ahorita vamos a aclarar en sabiduría. Ajá, vamos con la revelación Ajá. natural. Para ampliar más esta manifestación, esta revelación de Dios. Así es, miren. Dice, la incapacidad natural, estamos leyendo Sabiduría, capítulo 13, versículo del 1 al 9. La incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran, aquí viene la revelación natural, todo lo que admiran por su valor, no lo llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Entonces, la naturaleza es la obra de Dios, el artesano es Dios. Dice, consideraron como dioses que gobiernan al mundo, tanto al fuego, ahí está la naturaleza. Sí la admiramos y todo, pero no debemos de quedarnos con la creación, ¿sí? Hay que voltear a ver al artesano. Dice, tanto el fuego como el viento, la brisa, el firmamento estrellado, ahí está todo el universo, ¿no? La creación, ¿no? Exacto. La creación. Al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses. Pero entonces no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande. Es decir, las culturas ancestrales, algunas se perdieron en admirar a la creación y no pudieron admirar al creador. Como antes que adoraban al sol, a la luna, el agua, les decían dioses, ¿no? Sí. El dios sol, el dios luna, esos, los astros, pues, los adoraban, se quedaban nada más en ese, ahí reducido, muy limitados, adorando o viendo Dios en las cosas, pues, como el sol, luna, estrellas. Sí, entonces esa revelación, ahorita estamos viendo la revelación natural, lo único que hay que saber es que no hay que quedarse con la obra, con la creación, ¿no? Hay que ir a ver al creador. Dice, porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. O sea, Dios hace que aparezca toda esa belleza. No adoremos la belleza, adoremos al creador de esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. La belleza, la grandeza y belleza de las criaturas nos tienen que dar idea cómo será el creador de esa belleza, ¿sí? Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Siempre debemos de ser reservados en ese aspecto. Tal vez se extraviaron, ahí va la comprensión, tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban
y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Ese error no lo podemos cometer nosotros, pero ni aún así están libres de culpa, perdón. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? O sea, a Dios. Admiremos la creación, pero no nos quedemos ahí. Vamos a ver, a adorar al creador, al dueño, ¿no? Entonces es revelación natural. Hasta ahí, sabiduría 13 del 1 al 9. También entonces quiero no dejar pasar la introducción que aquí viene de Biblia y tradición. Ese es el capítulo. Y dice aquí, se oye decir, o sea, ¿de dónde se oye decir? De los hermanos separados, ¿sí? A ver, ¿dónde la Biblia habla del purgatorio? Pues la Biblia sí habla del purgatorio. No aparece la palabra purgatorio, pero la Biblia sí habla de la doctrina del purgatorio. Ahí no hay más, hay que comprobárselos y nada más, dice. También preguntan, ¿dónde la Biblia dice que San Pedro fue a Roma? ¿Eso qué importa si fue a Roma o no fue a Roma? Si fue a Roma también se puede comprobar, está en la Biblia, pero eso no importa, no tiene nada que ver si es el Papa de Roma o si ahí está la Santa Sede de la Iglesia Católica en Roma, ¿sí? Porque es como ahorita el Internet, estamos transmitiendo para que el Evangelio le llegue al mayor número de seres humanos. Desde Roma se partía para enseñar a todos los demás pueblos. Ese es el motivo, no es de que Pedro haya ido a Roma o no haya estado, o si haya estado, ese no es ningún problema. Pero si estuvo, se puede comprobar. Ahora, dice, para los protestantes vale solamente lo que se encuentra en la Biblia. Por eso yo les decía, es que necesitamos utilizar Biblia porque ellos, los protestantes, es la única regla que van a respetar, que nosotros les digamos las palabras con la Biblia, y aunque no, y aún así, aunque no la respeten, pero la palabra de Dios va a perforar en su mente y en su corazón, los va a atravesar como espada de doble filo, y no nada más a los protestantes, como es palabra de Dios, revelación de Dios, va a mover a muchos corazones, aunque sean ateos. Con los ateos, bueno, es diferente, pero prácticamente estamos dirigiéndonos hacia nuestros hermanos separados, por eso utilizamos la Biblia, ¿no? El ateo te puede decir, no, pero pues yo no creo en tu Biblia, o sea, ¿cuál es el problema? Pero ahorita estamos tratando sobre los hermanos separados y es la única regla que ellos van a respetarnos, ¿sí? Dice, pues bien, ¿es correcta esta posición? Pues no es correcta. Sin embargo, vamos a seguir adelante, ¿sí? Porque la doctrina católica, que es la doctrina de Cristo, está sustentada en la Biblia. No hay ningún problema en utilizar la Biblia. Dice, ¿es cierto que la Biblia contiene todo el Evangelio de Cristo? No, no contiene todo el Evangelio de Cristo la Biblia, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice la misma Biblia al respecto? ¿Sí? Dice, en la Biblia, San Juan nos dice que si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesucristo, no habría lugar en el mundo donde meter todos los libros para escribir lo que hizo Jesucristo, lo que hizo y enseñó. Entonces, no todo está en la Biblia, ¿sí? Luego dice, además, ¿quién reunió todos los libros inspirados que constituyen la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién reunió los libros? ¿Acaso fueron los protestantes? O la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Acaso fueron los ateos? ¿Acaso fueron las otras sectas? No. Los que creen en el Lo universo. hizo el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia de Jesucristo, la cual fundó en la persona de Pedro. Por lo tanto, la Iglesia Católica hizo la Biblia. La Iglesia Católica reunió todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la encargada. Dice, ¿acaso no fue la Iglesia que recibió el encargo
de predicar el evangelio por todo el mundo. Por eso la Iglesia Católica se preocupó de tener 73 libros de revelación de Dios, ¿no? Dice, ¿Qué hubo primero? y la pregunta clave, ¿qué existió primero? ¿Qué hubo primero? ¿La Biblia o la Iglesia? ¿Qué creen? pensaríamos? ¿Primero hubo Biblia o primero hubo Iglesia? ¿Qué hubo primero? Entonces lo vamos a ir descubriendo, pero ya ustedes se imaginarán qué hubo primero, la Biblia o la Iglesia. Muchos nos imaginamos, como yo antes me imaginaba, que bueno, pues sí, primero hubo la Biblia, pero no, sí había Antiguo Testamento, sí, pero Nuevo Testamento no había. Primero hubo Iglesia y luego hubo Nuevo Testamento. Y la Biblia quiere decir una pequeña biblioteca. Y esa pequeña biblioteca tiene 73 libros. Entonces, el Antiguo Testamento no era la Biblia. La Biblia comprende el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ese Antiguo y Nuevo Testamento lo recopiló la Iglesia Católica. A eso llamamos que la Iglesia hizo la Biblia. Diferente a decir, ¿quién escribió la Biblia? Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, profetas, y el Nuevo Testamento lo escribieron algunos apóstoles o algunos escribas, ¿no? Entonces, ¿pero quién la hizo? La Iglesia Católica, así como la conocemos. ¿Quién la dio a conocer al mundo? Que nada más esto era palabra de Dios, habiendo tantos otros libros, fue un papa de la Iglesia Católica. Y los protestantes únicamente agarran esta Biblia, incluso, bueno, le quitan 7 libros, o agarran otro canon, pero agarran los 27 libros que la Iglesia Católica le añadió a la Biblia. Entonces, ¿qué hubo primero? ¿La Biblia o la Iglesia? Primero hubo Iglesia. Entonces, prácticamente si uno quisiera ser tajante, iba a decir, si primero hubo Iglesia, lo que diga la Iglesia, eso se va a respetar. Por eso a Pedro le dijo Jesucristo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso lo que haga el Papa y sus obispos, sucesores de los apóstoles, debemos de respetarlo. Están inspirados por el Espíritu Santo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, ya lo estuvimos repasando. Entonces vamos en la revelación natural. Ahora sí, seguimos entonces. Seguimos con Erika. El 4.4. ¿Cómo se realizó la revelación sobrenatural o divina? La revelación sobrenatural o divina se realizó mediante los antiguos profetas y de manera perfecta y definitiva mediante Cristo mismo, el Hijo de Dios. Y aquí leemos un capítulo de los Hebreos, carta a los Hebreos, que dice que en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Entonces, primero, en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, y en los últimos tiempos, es decir, cuando Jesucristo ya vino a predicar, nos habló bien por medio de su Hijo. O sea que no puede haber error en su evangelio porque él mismo nos enseñó, ¿sí? Eso es la revelación divina. Todo lo que hizo Jesucristo y lo que enseñó, eso es el evangelio, es revelación por medio de el mismo Dios. Ajá. Sigue. En Juan 14, versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí, cómo Jesús, el 4.5, cómo Jesús nos reveló a Dios.
Jesús nos reveló a Dios mediante lo que él mismo hizo y enseñó. Aquí me gustaría agregar cuando Jesús nos enseñó el amor de Dios hacia nosotros, a su manera de predicar, los mandamientos, a respetar las tradiciones. Pero aquí también me gustaría algo que escuché de lo que Diego compartió en un video, que me gustó porque dice que aunque Jesús seguía los mandamientos y se enojaba, incluso a veces él rompía las normas o las tradiciones porque le daba coraje como los sumos sacerdotes y los escribas, fariseos, criticaban a los otros sin poner primero a la voluntad de Dios hacia el prójimo. Entonces, por ejemplo, cuando hace los milagros en sábado, que dice que no tenían que hacer nada y le dice al ciego, agarra tu camilla y vete. Cuando están en una cena y los critican a sus apóstoles por no lavarse las manos hasta los codos y cosas así que nada más estaban mirando para criticar. Aquí entonces, en este párrafo me inspira mucho para decir eso, que Jesús nos reveló quién era Dios y el amor de Dios mediante lo que él mismo hizo y enseñó. Por ejemplo, aquí dice, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. No sé si alguien más quiera comentar algo acerca de esto. Yo quiero agregar algo. Respecto a lo que mencionabas, eso está en Marcos 7:6, es la cita más común que usan para atacar la tradición, ¿no? Donde dicen que eso de que como no se lavaban las manos antes de comer, entonces Jesús les dice que, bueno, se las devuelve, ¿no? Y les dice que ellos tampoco respetaban la tradición en el estado, en ese caso es el corbán, le llaman el diezmo judío, o el corbán, y les dice que ellos para no ayudar a su familia, con el pretexto de dar el dinero a los rabíes, entonces no ayudaban a su familia, entonces violaban el mandamiento de honrar a papá y mamá, no veían por ellos y decían esto es para Dios, ¿no? Entonces anulaban un mandamiento por supuestamente respetar otro. Y ahí Cristo les dice que esas son tradiciones de hombres, es decir, para Cristo una tradición de hombre es cuando tú no sigues la ley pues establecida, ¿no? Es decir, tú violas esos mandamientos por seguir tradiciones de hombres. Entonces el protestante generaliza y dice, ¿ves? Las tradiciones son malas. Entonces para él, cuando oye la palabra tradición, siempre se escandalizan y dicen, tradición es igual a leyes de hombres. Y eso no es correcto. Jesús lo que menciona como negativo es la tradición humana, que es diferente a la que nosotros hablamos, que es la apostólica, que no tiene que ver. Y desde el Antiguo Testamento siempre ha habido tradiciones. O sea, yo no entiendo por qué dicen, es que la tradición es mala y Jesús ahí condena las tradiciones. No, Jesús condenó un tipo de tradición que estaba mal hecho y explicó por qué. Explicó cómo se anulaba un mandamiento. Entonces, eso no significa que todas las tradiciones son malas, ¿no? Y eso lo sabemos que lo vamos a ver más adelante, porque hay citas bíblicas donde San Pablo habla bien de la tradición, ¿no? Pero habilidosamente los traductores de la Reina Valera de 1960, esa palabra la cambian, ¿no? No le ponen tradición. Cuando habla positivamente de la tradición le ponen instrucción o doctrina. Y psicológicamente uno lee y no entiendes ahí qué son tradiciones, porque ellos cambian ese concepto como son sinónimos. Entonces, y cuando se habla de manera negativa de la tradición, como en este pasaje que les dije, ellos ahí sí le ponen tradición para que cuando lo leas te quede un aspecto negativo de las tradiciones, ¿no? Y ese no es el único versículo, también en Colosenses 5:8, si mal no recuerdo, 2:8, también habla negativamente de las tradiciones de hombre, y ahí sí le dejan tradición, ¿no? Pero son cosas pues que ellos hacen, para que no suene muy católica la Biblia, ¿no? Nada más eso. Yes. Entonces aquí San Lucas está diciendo, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó, ¿sí? Hechos 1:1, así nos revela Dios, por eso precisamente esa revelación es la revelación ahora, antes con los profetas, ¿sí?
¿sí? De parte de Dios nos decía, nos revelaban qué quería Dios de nosotros, qué pedía, cómo nos quería, cómo nos amaba. Ahora nos habla por medio de su Hijo. En ese pasito vamos. Y entonces aquí lo comprobamos con la Biblia. Dice, yo escribí en mi primer libro, dice Lucas, porque él escribió Hechos también. Dice, todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Sí? Entonces ahí está revelación. Lo que Jesús hizo, enseñó, es revelación, es evangelio. Entonces, si gustan, seguimos ahora con la siguiente pregunta. 4.6. ¿Cómo se llama todo lo que Jesús hizo y enseñó? Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama evangelio, es decir, buena noticia de la salvación. Arrepiéntase y crean en el evangelio. Es Marcos capítulo 1, versículo 15. Así es. Y luego Mateo 1:1. Voy a leer Mateo 1:1. Dice así. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. ¿Sí? Es precisamente, viene la buena nueva ahí. Por eso cita a Mateo 1:1. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Nos va a revelar. Y ya luego también Marcos 1:1. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. La buena nueva es lo que nos va a revelar a través de su Hijo. Seguimos adelante. 4.7. ¿Para quiénes está destinado el evangelio de Jesús? El evangelio de Jesús está destinado para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y bueno, vamos a leer de una vez el 16. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Y entonces cita a Marcos 16:15 porque vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Porque la pregunta dice, ¿para quiénes está destinado el evangelio de Jesús? Para todo el mundo. La misión es para todo el mundo. Dios es universal. De ahí nosotros, la misión de la iglesia es universal, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso de decir todos y querer que Dios todos se salven es universal, y eso de universal es católica. La misión es católica. La misión de la iglesia para que todos se salven es católica. Ahí también hay otro punto. Los hermanos protestantes quieren ver la palabra católica aquí en la Biblia, pero ya vimos que no todo está en la Biblia. Pero esa misión universal quiere decir católica, a eso se le llama católica. No necesariamente tiene que estar la palabra católica ahí. Eso es fundamentalismo. Y ya vimos en los capítulos anteriores cómo el fundamentalismo no es parte sana de la doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es, porque también hay, la otra cita es de Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, creo. 5. Versículo 5, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Si alguien más va a opinar. Diego. Sí, no, nada más. Eso que mencionaste debe ser como muy claro, porque creo que hay católicos que piensan como en solo la Biblia, ¿no? Porque todavía como que es que caen en el juego protestante de decir, el protestante siempre dice, es que eso no es bíblico, y es que eso ¿dónde lo dice la Biblia? Y el católico se preocupa y quiere encontrarlo, ¿no? Y siente que si no lo encuentra ya falló en su fe o lo están engañando, y no. Entonces yo lo que les diría es que no se angustien, o sea, una porque están aprendiendo, y la otra es que nosotros no tenemos por qué seguir las reglas de ellos. Ellos son los que se salieron de la iglesia y los que dejaron de seguir las reglas que en principio los apóstoles dijeron.
Entonces, es tan sencillo como decir, pues la Biblia se hizo hasta el año 382, o sea, que antes no hubo cristianismo, 300 años, pues sí lo hubo y sin Biblia. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues con pura tradición oral. Entonces, que no vengan a decirme que desde que llega Martín Lutero, ahora ya hay que usar la Biblia, y él llegó 1500 años después, bien desconectado, ¿no? De toda la iglesia. 4.8. Ajá. ¿A quienes encargó Jesús que llevaran el evangelio por todo el mundo? Para llevar el evangelio por todo el mundo, Jesús encargó a los apóstoles y a sus sucesores como pastores de la iglesia que él fundó personalmente. En Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Así es. Entonces, ahí la respuesta a la pregunta. Y vamos a ver a quién les estaba hablando. Capítulo 16, versículo 16 de ahí mismo. Si nos regresamos al 16, ¿a quién les estaba hablando ahí específicamente? Ahí en Mateo 28, 16. Para que veamos y respondamos bien. ¿A quién encargó Jesús que llevaran el evangelio por todo el mundo? A sus discípulos y a sus sucesores. No a toda la gente, no a cualquier persona, sino a quien preparó para que estuvieran con él y mandarlos a predicar. Entonces, Mateo 28, 16. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea. Ahí está. Aquí, ¿con quién estaba hablando? Con sus 11 discípulos. No que eran 12, pues ya dijimos que Judas ya no estaba, ¿no? Y ya era una revelación, era la aparición de Jesucristo ya resucitado, ¿sí? Entonces, a sus discípulos les encargó eso, por eso dice, ¿a quiénes encargó Jesús que llevaran el evangelio por todo el mundo? Primero a ellos, y luego dice a sus sucesores. Ya vimos cómo se transmite el poder por medio de la imposición de manos. Continuamos con la pregunta 4.9. El evangelio de Jesús entregó a los apóstoles. ¿El evangelio que Jesús entregó a los apóstoles estaba escrito? No, el evangelio que Jesús entregó a los apóstoles no estaba escrito, era puramente oral. Ahí está lo que dice Diego. Ajá. ¿A poco la Biblia se reunió y se hizo en el 382? ¿A poco entonces antes no había cristianismo? Sí, pero de forma oral. Y ya los apóstoles o los escribas o los acompañantes de los apóstoles, como es Lucas, iban escribiendo lo que hacían los apóstoles. Eso es tradición apostólica. Precisamente la tradición es entrega de conocimiento y recibir conocimiento. Eso es tradición apostólica. No la confundamos nosotros los católicos ni los protestantes, no la confundamos con tradición ¿cómo se llama? Hombres. Del pueblo, no tradición del pueblo, ¿sí? Ni costumbres del pueblo, no, la tradición apostólica. Eso es lo que a nosotros nos vamos a referir. Todavía ni entramos a la tradición, pero precisamente el padre Amatuli nos va llevando, fíjense cómo nos va llevando poco a poco, y ahorita vamos a pasar hasta ahí. Entonces, si quieres, continuamos con la otra pregunta. La 4.10. ¿Cómo sabemos que el evangelio de Jesús llegará completo y sin errores hasta el fin del mundo? Sabemos que el evangelio de Jesús llegará completo y sin errores hasta el fin del mundo porque Jesús mismo lo asegura, prometiendo su presencia constante en la iglesia que él fundó personalmente. Jesucristo nos los ha dicho. Entonces, yo me pregunto, ¿le creemos? Por ejemplo, no, muchas veces nos dejamos perturbar por la gente que dice que la iglesia se va a acabar, pronto va a caer, que la iglesia es la gran ramera, que la iglesia es la gran prostituta.
eso lo creemos luego, o nos perturba, como dice también Diego, nos preocupamos por eso. Pero si Jesús mismo está diciendo que Él va a estar hasta el fin de los tiempos con su iglesia, ¿por qué no lo creemos? Debemos de creerlo. Si de veras creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es revelación de Dios, debemos de creerle a Jesucristo. Él nos está diciendo, precisamente aquí está diciendo Mateo 28:20. ¿Qué nos dice en Mateo 28:20? Dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Por eso necesitamos la fe y por eso necesitamos creer en Dios. Creer en Jesucristo, en su palabra. Y creerle a Dios y hacer lo que Dios nos encomendó. Entonces, ahí está, por eso pone esta cita, porque tenemos la garantía de que Jesucristo va a estar con nosotros, por eso sabemos que la Sagrada Escritura no se va a alterar, porque bien fácil los que no creen, los ateos, los que no son cristianos, luego te dicen, ¿y cómo sabes que la Biblia no ya le cambiaron una palabra, una frase, un mandamiento? Pues por esto, porque creo en Jesucristo, soy cristiano y creo lo que Él dijo en su palabra. Por eso tengo la garantía de que no se va a cambiar la Sagrada Escritura. ¿Sí? Ni una palabra, ni una letra va a ser cambiada. Exactamente. Y debemos de creer lo que está escrito, lo que está en la Biblia, no lo que nos digan los protestantes, lo que nos digan los demás, nada más para perturbar nuestra mentecita. Entonces, si no creemos en la Biblia, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro cristianismo? Y luego dice, guiada por el Espíritu Santo. La iglesia está guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso también debemos estar seguros. Ya comprobamos que somos la iglesia de Jesucristo, el Papa, los obispos, y por si fuera poco, ellos no son toda la iglesia. La iglesia también, nosotros pertenecemos, está guiada por el Espíritu Santo. Por eso dice San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así, y cuando venga Él, ¿quién Él? El Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los guiará en todos los caminos de la verdad. Y a lo largo de estas citas que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo los apóstoles hablan de que están asistidos por el Espíritu Santo cuando dicen, nos ha parecido bien y al Espíritu Santo para tomar esta decisión. Vamos a ver más adelante. Entonces, si gustan, continuamos. El 4.11. ¿Cómo se llamó desde el principio el Evangelio de Jesús? Cuando empezó a ser predicado por los apóstoles con sus colaboradores y sucesores, se llamó tradición. Así es. Primera de Corintios 11:23. Pablo les va a decir a los corintios, Pablo ya hablaba de la tradición. Vamos a ver cómo la Biblia, ¿qué quiere decir tradición? En palabras de la Biblia, en palabras de Pablo. Primera de Corintios 11:23. A pesar de que, no diga tradición, la Biblia, lo que nos diga la Biblia, es nosotros como vamos a ir encontrando, ¿sí? Encontrando qué quiere decir tradición. Solita la palabra de Dios nos va a decir. Pablo habla de eso a los corintios, dice así, yo he recibido del Señor. Esa expresión de que yo he recibido del Señor, él no conoció a Jesucristo personalmente. 30 años después él dice esto. Él ya había resucitado a Jesucristo y Pablo dice, yo recibí del Señor. Bueno, pudiste haberlo recibido por revelación, está bien, pero más bien Pablo lo recibe de los apóstoles, ¿sí? De los primeros apóstoles, y eso es tradición. Por eso ya después en el libro también dice que tradición es entrega y recibo, pues, de
de información importante de Dios. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. O sea, recibes y transmites, puede ser oral o por carta o escrito, ¿sí? De las dos formas. Cuando Pablo habla y dice que recibió del Señor, es que lo recibió de los apóstoles, pero recibirlo de los apóstoles es como si lo hubiera recibido del mismo Dios. Esa es la tradición y por eso precisamente hay que tener fe, confianza, de la garantía de que se está transmitiendo lo que Dios quiere por medio de sus apóstoles encargados. Por eso Jesús se preocupó de dejar encargados. No a cualquiera le dijo, le dio la misión al principio. Entonces, seguimos. También está la Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Ahí un poquito atrás, en el 3. Primera de Corintios 15, 3. Es más adelante, perdón. Entonces vamos viendo qué significa tradición. Ya nos dio una pista Pablo. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Sí? O sea, ahí iba a transmitir la última cena, ¿no? Y aquí en el capítulo 15, versículo 3 dice, en primer lugar, les he transmitido esto. ¿Ya vimos? O sea, les he transmitido eso. ¿Por qué? Porque él ya lo recibió. Eso es tradición. Les he transmitido esto. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí. Eso es tradición. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Es parte de nuestro credo como católicos, forma parte del credo de los apóstoles, ¿no? Eso es tradición. Son las citas que tenemos aquí. Continuamos, si gustan, con la pregunta 4.12. ¿Qué quiere decir tradición? Tradición quiere decir entrega. Se trata del mismo evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús y que entregaron a otros, y seguirá siendo entregado de generación en generación hasta el fin del mundo. Entregado, entiéndase que es predicado, ¿sí? Por eso se va entregando de generación en generación. En ese tiempo, sin necesidad de que hubiera escritura, tuvieron que hacer las cartas, porque ya sabemos, eran perseguidos, y por medio de las cartas se instruían. Pero cuando se reunían, pues Pablo o los apóstoles o los que ya sabían, estaban bien instruidos, daban el mensaje, por medio de la palabra, ¿no? Entonces, tradiciones por palabra y escrito. Seguimos entonces. 4.13. ¿Cuándo Jesús condena las tradiciones? ¿A cuáles tradiciones se refiere? Ahí entramos ahora sí, a ver qué tradiciones se refiere cuando Jesús las condena. Cuando Jesús condena las tradiciones, se refiere a las tradiciones o enseñanzas de los hombres y no a su evangelio, que sería transmitido de generación en generación por los apóstoles con sus colaboradores y sucesores. No se refiere al evangelio, y el evangelio es parte de la tradición apostólica. Dice, no se refiere al evangelio que será transmitido de generación en generación por los apóstoles, sus colaboradores y sus sucesores. Forzosamente tiene que haber sucesores. Con eso se va a cumplir que Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Si no hubiera sucesores, ¿cómo se va a cumplir eso? Si ya se murieron los apóstoles, solamente así se puede cumplir lo que nos prometió Jesucristo, asistidos ahora por el Espíritu Santo. Y tenemos Marcos 7:8. Ahí está la que nos dio Diego. Marcos 7:8. Vayamos a ver y leerla en la Biblia. ¿A qué se refiere las tradiciones de hombres? Había una tradición de los judíos que se tenían que lavar las manos, como dijimos, hasta los codos.
Esa era una tradición de hombres. Y bueno, no estaba mal hacerla, sino que si le das más importancia a esa tradición que a la tradición, a la ley de Dios o al amor precisamente, entonces ya estás haciendo mal, estamos haciendo mal. Entonces, Marcos capítulo 7, versículo 8. ¿Quién nos ayuda a leerla, por favor? Desde el Yo, 6, de una vez. A ver. Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. ¿Sigue? Ajá. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podáis esperar de mí es consagrado, yo lo tengo reservado para el templo. ¿A Y ustedes, quién nos recuerda que estás obligado a dar diezmo al templo? Pretexto de los pastores protestantes. Si no das el diezmo al templo, le estás robando a Dios. Eso es lo que dicen, ¿no? Así eran los judíos. Eso es lo que condena precisamente Jesucristo, que le estés robando al pueblo y que no dejen que ayuden a sus familias, en este caso a sus padres, a su padre y a su madre. Rompían un mandamiento bien importante por cumplir con el templo. Le podían decir, lo que ya tengo, dice, lo que podías esperar de mí, papá y mamá, es ya consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Esa es tradición de hombres, el diezmo. En este momento, los hermanos separados, su pastor está haciendo esto, obligándolos a pagar el diezmo, y ese es el problema que tenemos también con ellos, ¿sí? De que se los llevan de la iglesia católica, donde cooperábamos a la iglesia una limosnita o a veces ni cooperamos, pesos, ¿no? pero cuando se los llevan a las iglesias, a las sectas protestantes, ahí sí los trasquilan. $500, $1,000, dependiendo. Los sangran y precisamente se cumple cuando Pablo les decía, cuiden del rebaño, les decía a los obispos, cuiden al rebaño de los lobos, ¿sí? Porque los arrastrarán y no perdonarán al rebaño. Por eso no los van a perdonar cuando se los lleven a las sectas o a los que se los llevan, ¿no? Y eso es lo que está condenando. Esas son tradiciones de hombres. Y también condenaba el lavarse las manos anteriormente, en unos versículos anteriores. Entonces ahí cubrimos esta parte que nos dice aquí, Marcos 7:8, que también Diego la explicó, ¿no? Más sencillamente. Entonces dice, no se refiere al Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Sí? A ver, léela. Dice, los felicito porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal cual se las he transmitido. Les alabo porque me son fieles, así dice esta traducción. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. O sea, es San Pablo. San Pablo a los corintios. Ajá, los está felicitando porque ellos están cumpliendo, ¿no? Están cumpliendo, por eso los está felicitando, porque están cumpliendo o están conservando la tradición como San Pablo se las ha transmitido, se los ha entregado a ellos, a los corintios, a la comunidad, ¿no? Ajá. Entonces continuamos con la pregunta 4.14. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? Cuando se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús.
No, al escribirse el Nuevo Testamento, no se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús. Juan 20:30. Ahí nos va a decir Juan que no todo lo que hizo Jesucristo está escrito en la Biblia, ¿sí? Por eso nosotros sabemos que hay tradición apostólica y Biblia, pero no tenemos problema en refutar a los hermanos separados o en enseñar con pura Biblia, porque con la pura Biblia podemos nosotros enseñar y refutar, pero nosotros sabemos que hay tradición apostólica y todo eso, el único encargado, el único capacitado para interpretar la escritura y la tradición apostólica es el magisterio de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a leer Juan 20:30. ¿Quién lo tiene por ahí? Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Así dice Juan, y lo deja asentado aquí en su evangelio. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Es decir, con lo que se escribió, hay que creerle a Jesús, hay que tener fe, esperanza y amor. Seguimos adelante. El 4.15. ¿Qué dice la Biblia acerca del valor de la tradición? La misma Biblia presenta la tradición como base de la fe creyente. En ninguna parte se dice que basta la Biblia para salvarse. Como puede verse, la doctrina luterana de la sola escritura no es bíblica. Y los protestantes se han basado en la doctrina luterana. Aunque ellos dicen que no son luteranos, bueno, aunque no sean pues, pero ya el protestante, el que ataca a la Iglesia Católica es protestante. La sola escritura no es bíblica. Y ellos dicen que solamente lo que venga en la Biblia, eso es lo que se va a respetar, eso es palabra de Dios. Entonces, la doctrina luterana de la sola escritura no es bíblica. En ningún pasaje de la Biblia dice que solamente la Biblia. Al contrario, como vieron, ya estamos descubriendo que hay tradición apostólica. Y esa tradición apostólica recae toda la responsabilidad sobre los apóstoles y luego sus sucesores. Por eso debemos respetar las encíclicas del Papa, los concilios, porque ellos tienen el poder precisamente para determinar qué se hace y qué no se hace. Obviamente asistidos por el Espíritu Santo, eso siempre lo vamos a recalcar. Entonces dice Filipenses 4:9. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Así es. Todo lo que me han visto hacer, háganlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Vamos a ver qué nos dice aquí. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Esas expresiones es tradición. Cuanto has aprendido de mí, aquí le está hablando a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, ahora lo que has aprendido, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Prácticamente esto es oral. No está diciendo que escriba nada. Se tiene que escribir obviamente para que quede constancia o pueda seguir, es como cuando escribes un libro para que otras personas lo conozcan, ¿no? Para ir instruyendo. Se pueden instruir otros. Sigue entonces, segunda de Juan, versículo 13, porque trae nada más un capítulo. Segunda de Juan, versículo 13. Vamos a leer qué nos dice ahí. No, es 12. Fíjense que aquí hay un pequeño error en el libro. ¿Ya lo detectaron?
Es segunda de Juan 12. Por eso también es bueno referirse siempre a la Biblia, porque fíjense, aquí hay un errorcito en el libro, pero la Biblia no hay error. Entonces es segunda de Juan, versículo 12. Tendría muchas más cosas que escribirles, dice Juan, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. ¿Sí? O sea, hay dos formas, oral y escrito con papel y tinta. Eso es tradición. Espero ir a verlos y hablarles personalmente. Ahí está, personalmente oral, para que nuestro gozo sea completo. Aquí está otra muestra cuando la Biblia habla de tradición. No es necesario que en la Biblia diga tradición. Esto es la tradición, oral o escrita. Tercera cartita de Juan, ahí adelante, versículo 13 al 14. Igualmente, dice Juan, tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, te saludan tus amigos. Saluda a los nuestros, a cada uno en particular. Yo tengo una duda. Sí, 10 minutitos nos quedan, ¿eh? Dentro de la Iglesia Católica tenemos lo que es la Sagrada Tradición y el Catecismo. También cuando nos lleguemos a encontrar con un hermano separado, ellos creen que, o sea, todo está en la Biblia, pero también nosotros tenemos la Sagrada Tradición, ¿no es así? Sí, exactamente es de la que estamos hablando. Vamos llegando ya a esa parte del catecismo de la iglesia. Exacto, el El catecismo de la iglesia. catecismo de la iglesia es parte de la tradición, incluso la misma Biblia es parte de la tradición. Los 27 libros de la Biblia es parte de la tradición. Es conocimiento de Dios que se recibió y se transmite por medio de escritura. Por eso tenemos Biblia, por eso los protestantes tienen Biblia, porque eso es parte de la tradición. El concilio, los concilios es parte de la tradición de la iglesia. Por ejemplo, pero hay un libro, un libro como tal que se llama así, ¿no? Sagrada Tradición. Un libro así como tal, pero llamado, o sea, la Sagrada Tradición, que es de los católicos. No lo conozco, pero debe ser precisamente el libro que fundamenta todo lo de la tradición apostólica. Yo no lo conozco ese, pero bueno, sabemos que tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y el catecismo está fundamentado en la Biblia y en la tradición apostólica. Pero nosotros con pura Biblia, porque les digo, es la única regla que ellos van a respetar, con la pura Biblia podemos refutar todas las falsedades y las calumnias que hacen a la Iglesia Católica. ¿Sí? O sea, no, sí podemos meterle tradición y meter lo demás, pero con pura Biblia podemos refutarles, o sea, no hay ningún problema, porque ellos están cortos de conocimiento, no tienen sabiduría, les hacen falta libros. Entonces nosotros tenemos todas las de ganar, lo único que nos hace falta es conocer la Biblia, conocer palabra de Dios, leer palabra de Dios y saber dónde se encuentran, dónde podemos refutar todas los cuestionamientos que nos hacen. Entonces seguimos 4:16. Pregunta 4:16. ¿Qué hay que hacer entonces para salvarse? Para salvarse hay que tener en cuenta la Biblia y la tradición. Hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición, que es igual a evangelio que los apóstoles recibieron, que han aprendido de nosotros de viva voz, que es igual a tradición que sigue transmitiendo mediante los sucesores de los apóstoles, o por escrito, Biblia,
igual a tradición puesta por escrito. La Segunda misma de Biblia. Tesalonicenses. Ajá. Sí. Ah, sí, perdón. Dice, entre paréntesis, dice Biblia y tradición puesta por escrito. Exactamente. La Biblia también es parte de la tradición, nada más que puesta por escrito. ¿Sí? Escritura, enseñanza y tradición puesta por escrito. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Pero aquí también hay que recalcar, dice, para salvarse hay que tener en cuenta la Biblia y la tradición. Pero ¿quién la interpreta? ¿Quién está encargado? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Y quién es garantía de que la puede interpretar? Los pastores protestantes, no. Cualquier persona, no. Solamente el magisterio de la iglesia puede interpretar la Biblia y la tradición. ¿Por qué? Porque para eso nos los dejó Jesucristo. ¿Sí? O sea, el Papa, ¿no? El Papa y los obispos. El Papa y todos los obispos Y los que son, obispos, que tienen sacerdotes. sabiduría asistida por el Espíritu Santo. Nada más, para eso hay que leer los escritos que hacen grandes obispos, el Papa, ¿no? O sea, entonces dice, hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición. ¿Qué es la tradición? Es el evangelio que los apóstoles recibieron, ahí está. Y que han aprendido de nosotros de viva voz. O sea, la tradición que se sigue transmitiendo mediante sucesores de los apóstoles o por escrito, que es la Biblia y tradición puesta por escrito. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Vamos a verla. Ajá. Nada más destacar que esa cita pone a la misma altura la tradición que lo escrito. Dice, aprendido por, o sea, por viva voz o por escrito. O sea, no es que una sea más que la otra, sino que las dos son revelación. Dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado, dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Sí, es esta entonces, ¿no? Nada más que aquí está desglosada. Entonces continuamos. Pregunta 4.17. ¿Quiénes están encargados de parte de Cristo para interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y la tradición? El Papa y los obispos, por ser sucesores de los apóstoles, están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Me parece que es la misma. Segunda de Pedro 20:21. No, esa es otra. Vamos a leer. Sí, vamos a leer segunda de Pedro 3:15-17. Segunda carta de Pedro, porque aquí también nos las pone. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 17 al 17. Segunda de Pedro. ¿Sí? ¿Quién la tiene por ahí? Segunda de Pedro 3:15. Consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo. O sea, está hablando Pedro y está diciendo que nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Por eso hay que tener mucho cuidado quién interpreta las escrituras. No podemos estar interpretando cada uno de nosotros las escrituras.
todo lo que nosotros hablamos aquí y en los cursos ya está estipulado en la doctrina de Jesucristo, basado en la Biblia. A ver, Isabel, ¿lo tienes? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo Sí. 20. A ver, ¿qué dice? Segunda de Pedro. Sí. Versículo 20. Capítulo 1, Ahora, versículo 20. Ajá, al 21. capítulo 1, versículo 20. Al 21. Ok. Dice, pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el personal parecer de nadie, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de gente que no quiere recibir órdenes de un sacerdote, recibir órdenes de la iglesia, que no quiere estar bajo el mando de la iglesia porque le choca, porque la odia o porque piensa que una vez leyendo la Biblia ya sabe todo y no necesita de la jerarquía de la iglesia, normalmente empieza a decir, yo con que lea la Biblia con eso basta, no necesito a la iglesia, no necesito sacerdotes, no necesito a nadie. Y estuve tentado a caer precisamente en esa tentación de solamente leer la Biblia y con eso iba yo a tener. Pero gracias a Dios nunca di ese paso. Estuve tentado, pero veo que mucha gente sí da ese siguiente paso y lo sabemos porque los pastores y las ovejas que se llevan los pastores dan ese paso tan dramático de convertirse en apóstatas, ¿sí? Apostatan de la fe, reniegan de la fe, porque dicen ellos que ellos pueden interpretar la escritura por su propia cuenta, lo cual es un error. Eso no dice la Biblia dice así, sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Gústenos o no nos guste, debemos respetar lo que ya se interpretó a lo largo de 2000 años por la iglesia, por su magisterio, ¿sí? Dice, ¿por qué no debemos de interpretarla por nuestra propia cuenta? Porque podemos caer como Martín Lutero, como los protestantes, como los renegados, y podemos apostatar de la fe. Dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay encargados que pueden interpretar las escrituras. Eso es segunda de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. ¿Sí? Luego sigue, entonces, he aquí lo que respecto dice el Concilio Vaticano II. Entonces, los concilios y los dogmas de fe son parte de la tradición. Los dogmas de fe son verdades de fe que debemos de respetar porque vienen también aquí en la Biblia y quien determina también que se deben de respetar es el magisterio de la iglesia. Por eso nos dicen, es que ustedes respetan dogmas. Sí, porque el Papa, representante de Pedro, tiene ese poder de hacer encíclicas y de emitir dogmas para nosotros los católicos. Dice, Concilio Vaticano, en la Constitución dogmática del Verbum sobre divina revelación, dice así, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. A nadie más. A nadie más, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios. Es decir, no estamos diciendo
que el magisterio esté sobre la Sagrada Escritura, arriba de ella, no, sino que la sirve. O sea, el magisterio de la iglesia sirve a la palabra, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe, saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. En la Biblia hay tradición, hay palabra de Dios y también hay tradición oral, ¿sí? Entonces, por eso nosotros debemos tener confianza de que podemos confiar en palabra de Dios y podemos confiar en nuestro magisterio. En los escritos que él hace, porque dice tiene autoridad y está bajo la luz del Espíritu Santo. Es fiel a la palabra de Jesucristo, a la doctrina de que nos dejó Cristo. Pudiéramos decir, bueno, pero lo escribieron, fue un concilio y ese concilio no viene en la Biblia. Precisamente por eso estamos explicando la tradición de la iglesia. Un concilio que hubo cuando estaban todavía los apóstoles fue cuando eliminaron la circuncisión. Jesucristo nunca les había dicho que eliminaran la circuncisión. ¿Y quién se atrevió a proponer que la circuncisión ya no aplicaba para el nuevo pueblo de Dios? Pedro, y lo siguieron sus apóstoles. Ese fue un concilio, el concilio de Jerusalén. Esto que nos está diciendo es otro concilio, concilio de Vaticano II. Entonces debemos respetar esos concilios también, ¿no? Seguimos entonces con la pregunta 4.18. ¿Es correcto decir, yo creo en la Biblia y nada más? No, es un error. Creer solamente en la Biblia y nada más. En efecto, Jesús no escribió nada y no repartió ninguna Biblia. Lo que hizo fue fundar su iglesia y entregarle su evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres y mujeres hasta el fin del mundo. Fue en la iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento bajo su autoridad. Por lo tanto, es un error aceptar la Biblia y no aceptar la iglesia que le dio vida y la defendió de los que quisieron añadirle o quitarle algo. Ahí está claro. ¿Quién hubo primero? ¿Iglesia o Biblia? ¿Qué hubo? Iglesia. Para eso la fundó Jesucristo y él nunca dijo escriban algo o les dejo esto escrito. No. Ya después la iglesia, los integrantes de la iglesia fueron, se encargaron de recopilar la Biblia y los escritores también, ¿no? Como Lucas y Marcos y Juan y Mateo. Sigue la otra pregunta. Sí, escribieron ahí lo que veían de Jesucristo. Ellos escribieron, o sea, Jesucristo enseñaba y ellos empezaron a escribir lo que veían de Jesucristo, el maestro. Los protestantes, 4.19, los protestantes ¿aceptan la Biblia y la tradición como palabra de Dios? No, los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios, porque al separarse de la única iglesia que fundó Cristo, ya no cuentan con la tradición que viene desde los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. Por eso son hermanos separados. Porque protestan. Porque protestan y se separaron de la iglesia de Cristo. No es un insulto. ¿Y por qué se les dice protestantes? Pues porque protestan contra la palabra de Dios. Creen que protestan contra la iglesia. Pero como Jesucristo le dijo a Pablo, a quien persigues es a mí. Al perseguir a la iglesia, me persigues a mí, Pablo. Saulo. 4.20. ¿Tienen también los protestantes el derecho de predicar la palabra de Dios? No, los protestantes no tienen ningún derecho de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? En efecto, ¿Por qué? En efecto, Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia y no a cualquier persona o institución que lo quisiera. Por lo tanto, si lo hacen,
es por su propia cuenta, sin ninguna garantía de parte de Dios. Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si predicaran la verdad, todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos. Entonces vemos por qué tienen tantas doctrinas muy diferentes. Algunos creen en los santos, otros no. Algunos creen en María, otros no. Entonces tienen muchísimas formas de pensar y doctrinas, por eso no hay garantía, porque están separados de la iglesia principal. Pregunta 4.21. Entonces, ¿cometen pecado los protestantes cuando predican la palabra de Dios? No. Los que lo hacen en buena fe no cometen pecado, al contrario, se hacen siempre más agradables a Dios. ¿Quiénes sí cometen pecado? Dice, cometen pecado solo los que predican la palabra de Dios, sabiendo que se encuentran fuera de la iglesia que fundó Cristo y no hacen el esfuerzo por arrepentirse y regresar a ella. Normalmente son los pastores. ¿Por qué? Porque les gana más el amor al dinero que su salvación, ¿sí? O sea, no creen verdaderamente en Cristo. Las ovejas, esas no tienen pecado porque no saben que están fuera de la iglesia de Cristo. Por eso dice, entonces cometen pecado los protestantes cuando predican la palabra de Dios. Las ovejas no, dice no. Los que lo hacen en buena fe, porque las ovejas siempre lo hacemos de buena fe, no cometen pecado. Al contrario, se hacen siempre más agradables a Dios. Pero sí cometen pecado solo los que predican la palabra de Dios sabiendo que se encuentran fuera de la iglesia. Y la mayoría de pastores sí lo saben, que están fuera de la iglesia de Jesucristo. Pero les gana el dinero. Y no hacen el esfuerzo por arrepentirse y regresar a ella, ¿no? Entonces, ya es la hora, pero yo creo que sí, cubrimos el capítulo número 4. ¿Alguien quiere comentar un poco más sobre esto? Yo, Sí. Sí, Diego. yo algo breve. Sí, estaría bueno un día que haya tiempo, ¿no? Hablar más de las objeciones que hacen ellos, porque son varias. Sobre todo la más famosa es la de 2 Timoteo 3:16, ¿no? Que toda escritura es inspirada, ¿no? Útil para instruir, redarguir, ¿no? Y se la pasan tomando versículos que exaltan la escritura. El problema que tienen ellos es que no dice solo la Biblia, ¿no? Sí, cierto eso, todos lo creemos, que la escritura es inspirada, que no sé qué, y confunden o mezclan la doctrina de la inspiración, ¿no? Con la sola escritura, que no tiene nada que ver. O sea, ambos creemos que la escritura es inspirada. Lo que no creemos es que es lo único inspirado, ¿no? Es como decir, un coche te transporta, pero no, yo no creo que el coche es el único medio de transporte, ¿no? O sea, la Biblia es igual. Sí es inspirada, pero no es la única inspiración de Dios. La otra manera en la cual Dios comparte esa inspiración o se manifiesta en su revelación es a través de los hombres, como el magisterio, pero también a través de la tradición oral, ¿no? Entonces ya vimos muchos versículos que hablan de eso. Yo alguna ocasión estuve ahí un poco debatiendo con un hermano separado por las redes sociales en un chat y él me sacaba, por ejemplo, la de 1 Corintios 4:6, y es que en la Reina Valera y dice San Pablo, no se salgan de lo que está escrito. Y él decía, ya ves, no te debes salir de lo escrito, que no sé qué. Y yo le decía, ¿sí estás de acuerdo que cuando Pablo escribió eso no existía el Apocalipsis? Y yo le preguntaba eso y le dije, responde eso, no existía el Apocalipsis y no existían probablemente algunas otras de sus cartas. Entonces, si para ti tú tomas en cuenta eso como que no hay que salirnos de la escritura para ese tiempo, Pablo no se refería al canon que tú tienes hoy, ¿no? Porque si tú crees eso, entonces destruye el Apocalipsis, nada más cree lo que Pablo se refería y ya. Entonces, son muchísimas, ¿no? También narran la de los hechos de estos hermanos de Berea que comprobaban con la escritura lo que Pablo les decía y ahí dicen, ya ves, siguen la escritura. Y es que sí está bien, los católicos también seguimos la escritura, pero no seguimos la sola escritura, ¿no? Ese es el problema que ellos tienen. La sola escritura, el rechazo a la autoridad que Cristo instituye. Y nada más. Claro, claro. Y es importante saber todo eso. Y nosotros internamente
por eso estamos estudiando, sabemos que no nada más la Biblia. Sin embargo, por eso yo les decía, como ellos es la única regla que nos van a respetar, los demás no nos los van a respetar, no importa, porque la Iglesia Católica está basada su doctrina en la doctrina de Dios, y la doctrina de Dios viene aquí, la de Jesucristo, intacta, ¿sí? Inalterada. Entonces, si no nos van a respetar otra cosa más que la Biblia, no tenemos ningún problema. Con la Biblia podemos rebatirles, con la Biblia podemos enseñarles, con la Biblia podemos, como dice aquí, segunda de Timoteo 3:15, podemos enseñar, rebatir, ¿sí? Instruir, y así cada vez el hombre se hace más perfecto hacia Dios, ¿sí? Entonces, no hay problema con pura Biblia, por eso estamos instruyéndonos, por eso no hay que dejar la Biblia. Es lámpara para nuestros ojos, luz de nuestro sendero. Es más dulce que la miel al paladar. Es espada de doble filo. No necesitamos más con ellos más que la Biblia. Con los ateos sí que necesitamos un poquito más. Pero prácticamente nos estamos dedicando contra los hermanos separados porque son los que se están llevando, arrastrando a nuestros familiares enfrente de nuestros ojos y a nosotros nos perturban, ¿sí? Entonces, sigamos adelante y fíjense que cubrimos bien el capítulo número 4, que es Biblia y tradición. La siguiente, sí, adelante, comadre. Me han preguntado qué es apologética y como que yo no sé definir qué es apologética. Ajá. Apologética es defensa de la fe. Apologética, ajá, es defensa de la fe. Ok, perfecto. ¿A qué se refiere la apologética? Primero, conocer nuestra fe para vivirla. Hay que conocerla y vivirla, vivir como Dios quiere, aplicar lo que estamos conociendo de palabra de Dios, pero aplicarlo, ¿qué es? Pues ya sabemos aplicarlo, ya sabemos qué es aplicarlo más bien, ser mejores esposos, ser mejores esposas, ser mejores hijos, amarnos los unos a los otros, eso es aplicarla. Una vez que la aplicamos, enseñamos. A eso, esos son los pasos de la apologética, lo que queremos llegar con la apologética. Comprenderla, entender la fe, estudiar la fe, aplicarla a nuestra vida diaria y ahora sí, enseñarla, ¿sí? Para defender nuestra fe, precisamente. Que demos razón de nuestra fe, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Debemos de dar razón de nuestra fe a quien nos pregunte, no tener vergüenza, no tener pena, que nos pregunten, oye, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy cristiana católica, sin pena. Una vez conociendo la Biblia, no vamos a tener pena de decir, o sin miedo de decir que somos cristianos católicos, ¿no? A eso se refiere. Entonces, apologética es conocer nuestra fe cristiana y ya conociendo nuestra fe cristiana, también defender nuestra fe. Vivirla y defenderla. Apologética es defensa de la fe, pero con este proceso, ¿sí? Con este procedimiento, conocerla, vivirla, enseñarla y defenderla. Pues vamos a terminar esta noche pidiendo a Dios su gracia y su bendición, que nos ayude, que bendiga nuestro sueño, nuestro hogar, nuestra vida, nuestros planes, que bendiga también el día de mañana, que nos conceda la vida, la salud a nuestros hijos. Le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos también a nuestra Madre María que nos proteja con su manto santo, que nos ayude a amar más a su Hijo Jesús, que nos ayude a conocerlo, que nos ayude a saberlo adorar y saberlo amar. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que pasen bonita noche. Gracias. Que Buenas descansen. noches a todos. Dios los bendiga.